Estimadas amigas, estimados amigos, bienvenidos a una noche de viernes más acá en Mentiras Verdaderas junto a Dr. File. Gusto de verlo, doctor. ¿Qué tema que nos trajo el día de hoy? Fantástico. Por supuesto, todos lo sabemos. El poder es el fin de la política real y también del crimen organizado. La ley y la mafia son dos caras de una misma sociedad magistralmente descrita en la película El Padrino de Francis Ford Coppola, inspirada en el libro original del escritor estadounidense Mario Puzo. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Por eso hoy día, con todo el equipo de Mentiras Verdaderas, con nuestro querido Eduardo, vamos a realizar algunas lecturas políticas del Padrino en un viaje hacia el poder, la riqueza, los crímenes, la corrupción y una red de influencias que llega incluso hasta el corazón oscuro del Vaticano. Así que ya lo sabe, se lo decíamos, es una oferta muy difícil de rechazar. Como decimos siempre, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y que no cese en su búsqueda el que busca. Las películas de El Padrino son un ícono de Hollywood. La historia de la mafia italiana en Estados Unidos, inspirada en el bestseller del mismo nombre del escritor estadounidense Mario Puzo, embriagó a las personas con un estilo que marca su época. Negocios fuera de la ley, fiestas, lujos y el respeto por el capo de la familia. Pero no solo fue una historia cautivante. El Padrino mostró una suerte de filosofía política que, a pesar de su ficción, puede compararse con ciertos aspectos de la realidad. Una élite corrupta que pone sus intereses particulares por sobre todo y que ocupa su fuerza física y económica para llegar a su objetivo, cualquiera sea la forma. Las acciones y actitudes de la familia Corleone se pueden ver sutilmente representadas en la política actual, con la forma en que se mueven las principales potencias económicas del mundo, que imponen todo su peso por sobre el resto. Bodas, venganzas, pasiones inquebrantables que vuelcan la vida de quienes participan de la Cosa Nostra en Nueva York. Una ética propia que bajo sus valores castiga y recompensa a quienes los rodean y les sirven. Objetiviza el asesinato, las golpizas y las amenazas, las justifica en pos de sus propios fines y las separa de sus consecuencias. La mafia y la política se posicionan como dos caras de una misma moneda, un poder que tensa el bien y el mal y que no termina de mostrar sus reales intenciones. Se pueden unir en redes secretas que avalan industrias ilegales solo para sacar provecho individual de ellas. Una mirada distinta de este clásico del cine norteamericano permite releer con nuevos ojos lo que pasa en la política nacional e internacional, la misma que los ciudadanos evalúan cada vez más lejana e inoperante, que más que una solución se ha convertido en un problema para la sociedad en su conjunto. ¿Qué es el poder y qué elementos lo componen? ¿Quiénes lo ejercen y cómo lo mantienen? ¿Cómo funciona la red de dinero y política por detrás? Hoy, Dr. File responderá a estas preguntas a través de la revisión de El Padrino, el clásico de Hollywood, en una relectura que une ficción y realidad. Tremendamente interesante lo que vamos a revisar el día de hoy. El Padrino, el libro de Mario Puzo y las películas. Sin duda se ha convertido en un referente. Considerada una de las mejores películas de todos los tiempos, la 1 y la 2. Incluso quiere señalar que la 2 podría llegar a ser incluso superior a la anterior. Tiene una serie de lecturas de entre líneas que vamos a comenzar a revisar junto a Dr. File. Y desde esa perspectiva, Dr. File, quiero hacer la primera pregunta de la noche, vinculada con el correlato del Padrino. Porque el Padrino es la historia del poder.
del desarrollo, de la obtención y de las estrategias que utilizamos para mantener el poder. Es por eso que quiero preguntar, dentro del Padrino, ¿quién refleja el poder? Queridos amigos y amigas, en la película El Padrino, que es una película de ficción, el poder lo refleja Marlon Brando, que interpreta a Vito Corleone. Esa es la parte de ficción. Pero esa figura y ese protagonista es la cara de una serie de hombres poderosos de la vida real, como Carlo Gambino, Joe Profanti, Lucky Luciano, entre muchos otros. Miremos el siguiente episodio de la película, donde se refleja claramente donde radica el poder del que estamos hablando. ¿Qué he hecho para que me trates tan irrespetuosamente? Si hubieras acudido a mí como amigo, los patanes que lastimaron a tu hija hubieran sufrido ese mismo día. Y si acaso un hombre honesto como tú tuviera enemigos, esos serían mis enemigos. Y así te temerían. Sé mi amigo. Padrino. Bien. Algún día, que tal vez no llegue, te llamaré para que me hagas un servicio. Pero, por este día, acepta la justicia como obsequio en el día de bodas de mi hija. Gracias, padrino. Luego. Asigna eso a Clemenza. Quiero hombres de fiar que no se sobrepasen porque no somos asesinos, a pesar de lo que pienses enterrar. ¿Qué pedazo de escena? Esta es con la escena inicial, con la que parte la película, donde se ve este mecanismo, una persona que se accede al poder. Es más, no se alcanza a ver en esta escena, pero él dice que cuando habla con su mujer, él viene a reclamar que a su hija le han faltado el respeto, la dejaron muy mal herida en la clínica, le dice, y la justicia nos la hará Don Corleone. No la justicia, porque la justicia había dejado salir a otros que habían hecho cosas parecidas. La justicia nos la dará Don Corleone. Don Corleone se hace el ofendido, le dice, bueno, y ahora vienes. Y viene todo esto. Es fabuloso porque instala lo del poder. El poder es Don Corleone. Se da un tiempo en la boda de su hija para atender a este sepulturero, finalmente. Y termina diciendo, como lo señala ahí, que pese a lo que diga este sepulturero, no somos asesinos. En realidad aquí radica gran parte de la substancia del poder que tiene que quedar muy claro, querido Eduardo y amigos. El poder real se basa primero que nada en la fuerza, en la sangre. Esa es la substancia del poder político, de la política real. Las naciones valen en cuanta sangre brotan de su propio pueblo. Por lo tanto, ese es el primer elemento que compone el poder dentro de todo este escenario. Y el segundo elemento, reflejado también por Vito Corleone, es la riqueza económica, Eduardo. Y eso uno lo tiene que poner sumamente claro desde el principio. Eso es en lo que se centra tanto el crimen organizado, la mafia, como la política. La sangre y la riqueza, Eduardo, es el centro de todo esto, la substancia del poder, los elementos que la componen, y que no se nos olvide nunca, porque el poder es lo que va a mover todo este capítulo, de alguna forma. Exactamente. El poder y el temor, él le dice ahí, si la gente supiera que tú me aceptas a mí como padrino, te temerían, y esto no habría pasado. Y después le dice, va a llegar un momento en que te voy a pedir un favor. Y eso ya es temerle al poder. Estoy en deuda con el poder. Eso es tremendo. Y también te refleja este episodio
precisamente las dos caras de la moneda. El sepulturero primero acudió a la justicia y la justicia liberó a los que habían maltratado a su hija. Por lo tanto, va a pedirle justicia a Don Corleone. A Don Corleone, a la mafia. Por eso, de alguna forma, la ley, el Estado y esta mafia y crimen organizado componen las dos caras de una misma sociedad, que es lo que refleja El Padrino. Y en este sentido, Eduardo, el poder, claro, reflejado en Vito Corleone, en Marlon Brando. También muy importante mencionar al padre de la política moderna, que es Nicolás Maquiavelo, en su libro El Príncipe, escrito hace 500 años, que de alguna forma es la inspiración incluso de Mario Puzo para escribir El Padrino también, y entre otras tantas cosas. Pero el poder del que estamos hablando, es muy importante esto, querido Eduardo. Uno puede observar diferentes estamentos del poder, porque El Padrino refleja un simple estamento, el estamento precisamente de aquellos políticos, de aquellos hombres con un poder relativo, porque si uno hace esta diferenciación de estamentos basado en el poder y en la riqueza, uno puede decir que, por ejemplo, la camorra, los gángsters, son un nivel de poder de aprendices. Y hay muchísimas, hay muchos de estos, bueno, mafias, claro, pero que son los que ejecutan las acciones más siniestras y que en realidad dentro de la esfera del poder son los simples aprendices. Ejemplo de ello, por ejemplo, de uno de estos gángsters o asesinos o sicarios también, es Michael Townley, asesino y ejecutor de el ex canciller de Orlando Letelier. Pero este es un reflejo del primer nivel de un aprendiz del poder. De las capas que existen. De las capas que existen. Después viene un segundo nivel que uno lo podría llamar los iniciados. Los iniciados, en esta parte de los iniciados, por ejemplo, está Vito Corleone. Pero Vito Corleone, que es un personaje de ficción, te refleja, por ejemplo, aquellos mafiosos del principios y de mitad del siglo XX en Estados Unidos, como Frank Costello, como Lucky Luciano, como Carlo Gambino, cuya familia después se va a meter a la misma CIA, entre otros tantos como Joe Profanti. Ellos son un segundo nivel dentro del poder que se reflejan en los iniciados y que su contraparte legal son los políticos. Son muchos políticos, y uno tiene que decirlo, no todos los políticos obviamente, pero muchos políticos entran dentro de este segundo nivel de iniciados del poder, donde están estos que habíamos visto, Lucky Luciano, Vito Corleone, y bueno, y muchos parlamentarios y congresistas, pero que están en la legalidad. Hay un tercer nivel que ya son los expertos en el poder, basado en la sangre y en la riqueza, que son los presidentes de las repúblicas de los países. Ellos son los expertos en esto que estamos hablando, en combinar estas dos caras de la misma moneda en la misma sociedad. Particularmente uno podría mencionar dentro al patriarca del nuevo orden mundial, George Herbert Walker Bush, oportunamente que hicimos un capítulo entero de él. Pero ellos ya son los expertos. Y el cuarto nivel, Eduardo, hay un nivel del poder, aún superior. Hay un nivel superior dentro del poder, que ya es el nivel supremo y que uno los puede concentrar, por ejemplo, en aquellos líderes del Club Bilderberg, perfecto, de los Illuminati, de las super sociedades secretas que están por encima de todos nosotros, como por ejemplo David Rockefeller, como George Soros, y también entre otros tantos, y la gente los conoce en casa, Jacob Rothschild, entre otros tantos. Ellos ya son de alguna forma el nivel supremo
de este poder basado en la sangre y en la riqueza, Eduardo. Qué interesante esta mirada de este paralelo, porque como hemos dicho, esta película que se estrenó en el 72, en marzo del 72, que está inspirada en un libro de Mario Puzo, pero que en el fondo es una obra de fantasía. Vamos a estar revisando durante el programa diversas escenas de la película porque nos van a ir guiando, pero es una obra de fantasía basada evidentemente en hechos reales. Estos otros personajes que tú mencionas son mafiosos de aquella época, porque la mafia, y lo vamos a ver también durante el capítulo, me imagino, ha ido traspasando fronteras, ha ido mutando, manteniendo los ejes de poder, pero mutando en su actuar. Y qué interesante también esta escena que veíamos recién para comenzar, porque en estas obras de alto vuelo nada es al azar. El hecho de que quien abre la película, comentando y pidiendo ayuda, mostrando el modo operandi del Padrino, sea un sepulturero, te muestra el alfa y el omega, el origen y el término de la misma relación de poder, de la dependencia. Es muy interesante revisar las escenas y eso es lo que estamos haciendo esta noche junto a Dr. Falk. Antes de la próxima escena, siempre hay que decir, evidentemente la mafia no equivale a la política, pero sí hay muchos políticos que de alguna forma han transado con la mafia. Pero podemos entrar en una fiesta, ¿o no, Eduardo? Exactamente, una de las fiestas preferidas por Don Corleone y por la mafia en general son las bodas. Esto ocurre en medio de la boda de su hija y aquellos que han visto la película sabrán que las bodas son eje principal, con la música, con los excesos y con los lujos. ¿Cuál es la importancia de las bodas como celebración dentro de este esquema de poder del Padrino? Muy importante, Eduardo, mientras vemos la escena de la boda de Connie Corleone, uno tiene que decir que las bodas son claves por dos aspectos fundamentales. Primero, une a las familias no solamente mafiosas, sino que también políticas. Uno puede observar en ese sentido incluso que muchos grupos políticos que están todos unidos por el poder se van a casar incluso entre ellos mismos. Uno lo sabe, que por ejemplo, que algunos partidos de derecha como Renovación Nacional son bastante cercanos a la democracia cristiana y entre ellos también más de algún matrimonio podría haber por ahí. Lo mismo entre el Partido Comunista y el Partido Socialista. Es algo frecuente. Por lo tanto, lo primero, las bodas son la principal fiesta para unir a las familias en torno del poder y en torno de esta especie de endogamia. Mantengamos entre nosotros el poder. Y el segundo elemento de estas bodas, también se invitan a muchos adversarios, incluso a enemigos se les invita a las bodas. Primero que nada, porque las bodas no... los enemigos dentro de este código no son verdaderos, no se les desprecia, ¿ya? Sino que es muy importante cuando se ejerce el poder y se tiene el poder, tener a los adversarios y a los enemigos lo más cerca posible. Claro. Entonces los invitan a las bodas frecuentemente para saber cómo se mueven, estar en estas amistades hipócritas también, pero es parte de lo que significa de alguna forma las bodas claves para consolidar el poder entre las familias. Y evidentemente la familia, claro, uno habla de la familia mafiosa, pero también de las familias políticas, de los partidos políticos de aquí y de todo el resto del mundo también. No olvidar, vamos a ver esa escena de la boda de Connie, no olvidar que la boda también es un espacio para la demostración del poder. Ahí estamos viendo de la ostentación. Pero si hablamos de manifestación de poder, y aquí voy a hacer un paralelo que alguna vez leí respecto a cómo las bodas eran clave en las escenas de mafia italiana, con la primera manifestación de Jesús, de un milagro, en las bodas de Caná. La boda nuevamente un espacio de reunión donde se manifiesta el poder, donde se ve verdaderamente quién es quién. Dentro de un ambiente soterrado como en una boda, se puede ver quién pesa qué en cada estamento dentro de esta sociedad de poder. Y dentro de este escenario podemos pasar a una parte que es clave, Eduardo. Las ofertas del Padrino no se rechazan. Las ofertas del poder
son también oportunidades que a veces cuesta caro rechazarlas, como lo va a reflejar la siguiente escena. Pongan atención, queridos amigos. ¿Dedicas tiempo a tu familia? Claro que sí. Bien. Un hombre que no dedica tiempo a su familia jamás será un hombre completo. Ven. Te ves terrible. Come algo. Descansa y dentro de un mes ese productor famoso te dará lo que quieres. Será tarde. Empiezan a filmar en una semana. Le voy a hacer una oferta que no podrá rehusar. Qué tremenda, una escena potente, manifestación de poder, de negociación y de que las cosas se hacen como queremos nosotros, sí o sí. Esta escena de la cabeza del caballo, el doctor Fay la va a explicar a continuación, pero quisiera preguntarle así, ¿por qué? Ya podemos intuir, por miedo, por lo que sea, pero ¿por qué realmente no se le rechaza una oferta al padrino? Las ofertas del poder a veces cuesta caro rechazarlas, simplemente por una razón, porque detrás de ese ofrecimiento que hace en este caso el padrino, hay un subtexto que dice, o estás conmigo o estás en contra de mí, y evidentemente mejor conviene estar con el poder en estos casos, Eduardo. Recordemos que en la misma escena que veíamos al comienzo, le dice el padrino al sepulturero, yo convierto a los enemigos de mis amigos en mis enemigos. Lo mismo ocurre al respecto de él para con los demás. Nadie quiere ser el enemigo del padrino, nadie quiere ser enemigo del poder, porque eso te pone en una lista negra. Y esto es muy importante porque cuando uno pone este poder que hemos descrito, es decir, basado en la sangre, en la fuerza, en la muerte, en el crimen y en la riqueza, la verdad que para los que tienen el poder absoluto o estos, digamos, niveles de poder, la honorabilidad, la moral es bastante secundaria. Lo que importa en el fondo son las ganancias. ¿Me va a convenir hacer esto para mi ganancia al margen de la moral? Porque la moral aquí da lo mismo. Las actividades de la mafia, del crimen, ya las vamos a conocer bien. Vamos a ver en qué se mete y es qué tal el padrino. Pero da lo mismo eso. Lo que importa es la ganancia. Entonces, bueno, ¿vas a estar conmigo en esta ganancia, que es la base del poder junto con la sangre, o vas a estar en contra? Difícil propuesta que se le hace a muchas personas. Uno sabe que a veces personas muy honorables son corrompidas por estos ofrecimientos de gente muy poderosa que le pone una maleta con plata encima de la mesa, o la acepta o está en contra mío, querido amigo. La extorsión se ha dado muchas veces que a personeros de poder les llegan con una maleta, te la muestran, que hay en el interior fotos prohibidas, videos, conversaciones que no quisieras que se dieran a conocer. Se cierra la maleta y te explican, ¿con quién estás? ¿Quieres que esto se sepa o te quedas con nosotros? Esa protección del poder también forma parte del chantaje universal por el cual han mantenido cautivos, y cuando hablo del poder aquí ya extiendo la escena, el poder manteniendo cautivo a toda la gente. Por eso cuando se hacen estas ofertas que son pedidos, pero también son oportunidades para aquellos que se les pide, temas tremendamente delicados porque van a poner en tela de juicio la misma ética de cada uno. Por ahí decían, bueno, que a veces todas las personas se pueden corromper con dinero o con algunas otras cosas, Eduardo. Todo tiene su precio.
Cuando nosotros hablamos de este poder, mira, la mafia, es decir, esto que representa Vito Corleone, uno tiene que recordar en cuáles eran las actividades de los mafiosos de aquel tiempo, de mitad del siglo XX. Y Vito Corleone, uno tiene que decirlo, estaba metido en todo lo que es los casinos y juegos. La industria, ya que estamos en una semana donde la palabra estábamos, en la industria de la entretención. Efectivamente. También en todo lo que son el tráfico de licor, sobre todo a principios del siglo XX. Ahí estaba radicado el poder. Y también en todo lo que es la prostitución, que para ellos eran actividades bastante aceptables, ¿ya? Ahora, tenemos, por cierto, un pasaje que va a marcar un cambio de estas actividades, que mejor veámoslo y lo comentamos después. Necesito un hombre que tenga amigos poderosos. Y $1 millón en efectivo. Necesito, don Corleone, a esos políticos que tienen sus bolsillos como si fueran centavos. ¿Cuál es la ganancia para mi familia? El 30%. Acepté recibirlo porque oí que era un hombre de palabra, digno de respeto. Pero debo decir que no. Y le diré mis motivos. Es cierto que tengo amigos en la política, pero dejarían de ser mis amigos al enterarse de que mi negocio son las drogas y no el juego, al que consideran un inofensivo vicio. Las drogas son algo malo. Don Corleone... Te juro que no me interesa lo que un hombre haga para vivir, en serio. Pero su negocio es algo arriesgado. Algo arriesgado. Pero esto es muy relevante en todo lo que es la misma historia del siglo XX, porque las actividades, como te decía, mafiosas, pero calificadas de relativamente inofensivas por los mismos políticos que estaban detrás de Vito Corleone, eran el juego, la prostitución y también el licor y toda la venta del licor que había en su momento dado. Pero aquí se da una conversación donde se le pide a Vito Corleone ingresar y apoyar el tráfico de drogas. Con $1 millón. Con $1 millón. Entonces, es muy relevante esto, porque desde ese momento, particularmente la explosión de todo lo que fue el narcotráfico, ocurre en la década de los 70. Es ahí cuando el narcotráfico comienza a hacer mucha bulla. Qué decir de Pablo Escobar, el Chapo Guzmán, que son quizás figuras emblemáticas dentro de todo esto, pero al mismo tiempo se va a ir transformando en una actividad sumamente peligrosa e inmensamente corruptora, porque se va a transformar propiamente tal en quizá la tercera industria más poderosa del mundo. Después de la farmacéutica, después de las armas, va a venir la droga debido a todo esto. Y es aquí cuando comienzan a aparecer todos estos carteles, Pablo Escobar, Chapo Guzmán, que la corrupción política se va a hacer prácticamente, mira, inabarcable. De hecho, hay una escena en El Padrino que vincula justamente esto de la corrupción política, que también lo podemos hacer en paralelo con Pablo Escobar, que fue elegido congresista, ganándose el cariño de la gente, regalándole casa. Pero hay una escena en El Padrino cuando él piensa que su hijo debió haber sido político. No, porque él le dice en una escena, yo quería estar siempre lejos de aquellos que manejan el poder, así entre comillas. Pero él le decía, yo esperaba que tú, ya que los otros hijos habían muerto, tú estuvieras ahí, que fueras el senador Corleone. Tenemos ese pasaje guardado especialmente, Eduardo, para analizarlo también en profundidad. Pero esto
Es decir, este debate que se da en su momento dado entre los mafiosos antiguos y estos nuevos traficantes de drogas va a ser un punto de inflexión que va a ir corrompiendo inmensamente a la sociedad. Esta semana se ha sabido públicamente en el juicio que se lleva al Chapo Guzmán, que aparentemente el Chapo Guzmán le habría pasado al expresidente de México, Enrique Peña Nieto, 250 millones de dólares. Por lo tanto, lo que nosotros estamos analizando también tiene su contraparte en la vida real, en la sociedad actual, Eduardo. Por eso, también observar cómo estas actividades mafiosas en un primer momento se van a ir legalizando con el tiempo. Y en la medida que se van legalizando, el poder de la mafia se mete en la legalidad. El licor antes estaba prohibido, por lo tanto, y claro, ahora autorizado, por lo tanto, la mafia que lo movía se va a meter en la legalidad. Lo mismo va a ir pasando con muchas cosas. Pensemos lo que va a ser, por ejemplo, el mismo debate sobre la marihuana. En un primer momento habían grandes carteles de marihuana, pero ahora se está legalizando. Sea lo que sea, y al margen de la moral, obviamente. Si aquí nosotros estamos haciendo este análisis desde nuestra filosofía política, evidentemente, pero al margen de eso, claro, observamos cómo las actividades que en un primer momento eran corruptas, eran mafiosas, eran criminales, se van a ir legalizando y el poder y la moral o amoral o inmoralidad de la mafia se va a ir metiendo y legalizando. Pequeños puntos importantes de todo esto. Qué interesante cuando uno ve en esa escena del Padrino que acabamos de revisar, cómo Don Corleone le dice que no está dispuesto a entrar porque las drogas son algo malo. Después manda que desconfía de él y manda ahí a uno de sus esbirros a que analicen. Pero también hay otra escena dentro del Padrino cuando Tom, el consejero y abogado, les habla de lo que está sucediendo con los narcóticos, dicen en aquel entonces. Y dice que de aquí a 10 años va a ser el gran negocio, como que se lo plantea a Vito y a Santino, que era ahí su hijo y uno de sus preferidos en ese instante. Ya vislumbrando lo que efectivamente ha sido el devenir de las mafias que conocemos nosotros. Hoy nosotros las mafias las tenemos muy asociadas al tráfico de drogas, algunos dirán al tráfico de armas también, están emparentados. Y piensa tú que la película El Padrino se publicó en 1972. Por lo tanto, claro, fue precisamente en la década de los 70 donde esta frase se va a transformar en una realidad hasta el día de hoy. Y también hay que decirlo, todo esto que ocurre se da especialmente en sociedades capitalistas, donde se genera mucha desigualdad social entre estos grupos oligárquicos, plutócratas finalmente, que los veíamos al principio, estos grupos Bilderberg, los presidentes, los parlamentarios, pero por otro lado hay una gran masa de ciudadanos que no tiene acceso al poder. En consecuencia, es el campo de cultivo, el mismo entorno social, para que dentro de estas grandes masas de ciudadanos que no pueden acceder, trabajen en contra de la ley, completamente. Uno sabe que al menos algunos de estos gángsters, muchas veces de poca monta, dicen, vamos a salir a robar, vamos a salir a trabajar. A trabajar, claro. El robo es un trabajo para muchos. Y eso es porque también hay mucha diferencia social, Eduardo, en estas sociedades donde estamos. Sociedades que por un lado hay mucha riqueza, pero por otro lado hay mucha pobreza. El robo está justificado, la muerte es simplemente sacar un escollo. Esta ética, esta moral es utilizada a su amaño. Pero hay algo que dentro de este mundo, de este universo que, digámoslo, resulta ser fascinante. Por algo la película tuvo el impacto que tuvo, porque queremos conocer un poco de sus movimientos, cómo se mueve. Hay algo que es central, esencial, y que por lo menos a este tipo de mafia, con raíces en Italia, era consustancial, que es la familia. ¿Por qué para estos protagonistas del juego del poder que estamos analizando el día de hoy es tan importante la familia, doctor Fay? Eduardo, antes de responderte esa pregunta, te invito a ver un pequeño pasaje
que quizá te la va a responder y después la comentamos. Vamos. Sobre esta importante pregunta. Santino, ven acá. ¿Qué pasa contigo? ¿Se te reblandeció el cerebro por haber estado con esa joven? No permitas que nadie fuera de la familia sepa lo que piensas nunca. Vete. Vete. Perdón por lo ñoño, pero ahí cuando termina esa escena, está entrando el abogado Tom con unas flores que se le había mandado el actor, el que estaba pidiendo que le ayudaran. El que mismo del productor que le dejaron la cabeza de caballo, ahí le mandaba un regalito. Así Pero es. bueno, la familia, no permitas que nunca nadie sepa lo que piensa realmente fuera de la familia. Porque la familia es lo más importante, Eduardo. Y cuando uno habla de la familia, claro, habla en este caso de la familia Corleone, de las amistades, pero la contraparte es las familias políticas, Eduardo. Y esto uno tiene que ser muy claro porque no solamente la familia se refleja en los partidos políticos, Eduardo, sino que también, por ejemplo, en las sociedades secretas. También son pequeñas cofradías, familias vinculadas en torno de ciertas ideas. No hay que olvidar las grandes transnacionales, que también se van a ir transformando en las grandes familias del nuevo orden mundial. Y por cierto, Eduardo, la gran familia de la iglesia, Eduardo. ¿Ok? La familia, ¿no? Por lo tanto, eso es lo más importante. Y, como lo dice, no dejes que nadie sepa lo que piensas. Dante Alighieri en la Divina Comedia, ese poeta del siglo XIV, recuerda, el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Es decir, mira, cuando hay un diálogo entre criminales, entre mafiosos o entre familias políticas adversarias, siempre hay que hablar cosas positivas, cosas buenas, que no se refleje lo que uno verdaderamente está pensando. Por eso el camino al infierno está plagado de buenas intenciones, como por ejemplo lo decía Vito Corleone al principio, que no piensen que somos asesinos nosotros. Claro. ¿Ah? Entonces, esto es muy importante. Ahora, la amistad quizá es tan importante como la familia. Un poquito menos en realidad dentro de todo. La familia es lo más importante, el partido es lo más importante y después las redes de amistades que uno tiene. Y esto plantea también, claro, la familia es importante y el mérito en el poder no es importante. La meritocracia vale muy poco cuando se habla del poder. Lo que importa es la amistad, lo que importa es la familia y en ese sentido se mueve el poder. Por eso cuando uno ve un país lleno de pitutos, Eduardo, donde no te reconocen los méritos, bueno, así funciona la mafia, así funciona el crimen organizado y así funciona en muchísimos casos la política y el poder, que es el corazón de todo lo que estamos hablando. ¿Puedo plantear otra tesis, tirar otra carta sobre la mesa de este comportamiento de la mafia y del poder? Cuando te hacen sentir, con la frialdad que suelen tener aquellos que ostentan el poder, que nada es personal. Es que así también funciona. El poder funciona en torno no de aspectos subjetivos, sino del monto de riqueza que uno tiene, Eduardo, la riqueza económica. Entonces, eso es lo importante, no los aspectos valorativos o tus pensamientos. Por eso, cuando ocurren a veces crímenes, asesinatos y otras tantas cosas, al menos dentro del poder, no hay que considerarlo como si fuese algo personal, sino que en realidad está todo vinculado
a la riqueza económica, como lo vamos a ver en el siguiente pasaje, donde el zar de las drogas mata a Luca Brasi y atenta contra el padrino. Recordemos que el zar de las drogas, que acabamos de ver recién, el padrino le dijo, no, esto es muy peligroso. Bueno, la respuesta va a ser esta, pero no hay que tomarla como algo personal, sino que simplemente es el negocio. Si usted no está conmigo, está contra mí. Usted es un obstáculo, pero no es nada personal, nada contra usted. Efectivamente, pero es un obstáculo en esta búsqueda de riqueza, pero no es personal. Veamos lo que hace el zar de las drogas contra, bueno, los amigos de Vito Corleone y él mismo. Soy Bruno Tattaglia. Lo sé. ¿Quieres beber escocés? Bastante añejo. Yo no bebo. ¿Sabe quién soy, verdad? Y dígalo. No, querido Eduardo. La policía, los carabineros, son instituciones que per se no son corruptas, pero sí hay que tener claro una cosa. El dinero corrompe, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Por eso uno puede ver que muchas personas dentro de las instituciones policiales se han corrompido. Eduardo, uno no puede decir, por ejemplo, que la política es la mafia, sino que hay muchos políticos que se han transformado en mafiosos, ¿ya? O que se han corrompido. Tampoco uno puede decir que Carabineros de Chile, por ejemplo, hoy día bastante vapuleado, es una institución corrupta por ningún motivo. Pero sí, y aquí está quizá algo siniestro de la sociedad donde estamos, Eduardo, porque en este capitalismo realmente Dios es el dinero y el dinero va a ir corrompiendo en muchas ocasiones, Eduardo, en muchísimas ocasiones. Entonces, ahí está, cuando un carabinero gana 500.000 pesos, 400.000 pesos, y un narcotraficante le paga 2 millones de pesos porque le pase una pistola, el poder corrompe, Eduardo, pero las instituciones uno las tiene que ir preservando. Evidentemente, el gran problema es que en esta sociedad donde el dinero es Dios, se presta mucho para la corrupción, como lo muestra precisamente el siguiente episodio del Padrino, donde aparece un policía corrupto por la mafia. Para terminar la obra. Por supuesto. Vamos a ver. Creí que tenía encerrados a todos ustedes. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué pasó con los hombres que vigilaban a mi padre, capitán? Eres un impertinente. Ahora tú vas a decirme lo que debo hacer. Yo me llevé a esos sujetos de aquí. Ahora lárgate y aléjate de este hospital. No me voy hasta que haya guardias en la habitación de mi padre. Phil, llévatelo. ¿El turco cuánto le pagará por liquidar a mi padre? Sujétenlo bien. Manténganlo erguido. Soy el abogado de la familia Corleone. Estos hombres son detectives privados contratados para proteger a Vito Corleone. Tienen licencia para portar armas. Si interfiere, deberá presentarse ante el juez mañana y exponer su causa. Ya, déjenlo ir. Lo salvó Tom. Muchos se han corrompido, Eduardo. También, mira,
cuando uno ve, por ejemplo, y uno tiene que mencionar estos últimos, al menos semanas y ya más de un mes, hemos sido estremecidos por el caso del homicidio de Camilo Catrillanca, ¿ya? Y lo que en un primer momento se recibió por parte de la autoridad política del ministro del Interior, Chadwick, se recibió, bueno, una desinformación gigantesca respecto de los hechos reales que ocurrieron, ¿ya? No hubo ningún enfrentamiento, incluso ayer mismo, jueves, CIPER, que es este Centro de Investigaciones Periodísticas, liberó un nuevo video que te muestra en realidad que el enfrentamiento nunca hubo y que esto se perpetró con arbitrariedad. Estamos viendo las imágenes recientemente reveladas por CIPER. Efectivamente. Entonces, ¿por qué esto es relevante? Porque hoy día, debido a esto, vemos, mira, detrás de la policía y este caso se ha hecho patente muchísimas mentiras, omisión de información, es decir, manipulación de las conciencias de todos los chilenos y de todos los ciudadanos que somos nosotros. Y detrás de esto, evidentemente, la cara responsable, el ministro del Interior. La pregunta ¿es este caso, Catrillanca, suficiente para pedir la destitución o la renuncia del ministro del Interior? La respuesta, queridos amigos, la tienen ustedes en casa, pero que nos va a ir mostrando cómo también hay algunas partes de la policía que se van a ir corrompiendo por uno u otro motivo. Algo muy delicado, pero más delicado cuando uno ve todo el contexto de una sociedad desprovista de un corazón espiritual y que ha sido reemplazada por el dios dinero, un dios corruptor, Eduardo. Es un tremendo problema, pero lo ponemos en la mesa porque en eso vivimos nosotros. Aquí vivimos, y sobre todo cuando las sociedades, unos ganan muchísimo y otros tienen sueldos pobres, son más fáciles de corromper a los que tienen menos que a los que tienen más, Eduardo. Tremendo problema social. Comenzamos esta edición del Dr. File revisando una escena, que es la escena del comienzo, cuando le van a pedir a don Vito Corleone que apoye a un sepulturero cuya hija había sido golpeada, violada, mancillada y que necesitaba él, decía justicia, que la justicia la haga don Corleone. Pero él le dice, tu hija está viva, tú no necesitas justicia. Manipulándolo, evidentemente, para que le aceptara su protección y que le debiera un favor. Siempre fue bueno tener un sepulturero de amigo. Aquí hay un concepto que está dentro de los códigos del mundo de la mafia, que son bien especiales, que es la venganza o la vendetta, confundido muchas veces con el concepto de justicia, a cada quien lo suyo. ¿Cuáles son esos códigos? ¿Cuáles son los códigos más relevantes que tiene la mafia? Mira, el código más relevante es el código de la omertá, es decir, el silencio. Aunque te tomen prisionero, te lleven a juicio, y aunque seas inocente y otro haya sido el culpable, el mafioso tiene que guardar silencio y cumplir la culpa. Si es que esta persona de alguna forma delata a los verdaderos culpables, eso es susceptible de ser sometido a venganza, que es el otro código de todo esto. De hecho, en la película El Padrino se da un episodio, recordemos que el zar de la droga va a atentar contra el mismo padrino, no lo mata finalmente, pero le mete como 5 balazos, y ahí se va a gestar la venganza, no solamente contra el zar de la droga, sino que también contra la policía en una escena de esas escenas que quedan en la memoria de muchos, donde Michael Corleone, el hijo de Vito Corleone,
toma venganza, pero por motivos justificados. Vamos a ver. Lo que busco es una tregua. Tengo que ir al baño. ¿No se oponen? Sí, tienes que ir. Está limpio. Lójate. No tardes mucho. Ti senti meglio? Sì. Michelozzi, tu mi capisci, no? Sei italiano come tuo padre? Tuo padre sta male. Quando tu sta meglio, cerchiamo di fare un riunione e mettiamo tutto a posto. Sti fissaria, si deve finire. Como la vida te pone puntos de inflexión. Michael Corleone, que estudiaba, que tenía que tomar otro camino, termina asumiendo su carga y su peso histórico. Y aquí ya da esos pasos que son sin vuelta atrás. Le abriste la puerta y vendiste tu alma al diablo. Y muy simbólica esta escena, porque por un lado, claro, está Michael Corleone representando de alguna forma, todas estas actividades mafiosas, pero respaldadas por muchos congresistas de los Estados Unidos en la época, como decíamos, el juego, la prostitución, el tráfico de licor, por un lado, y por otro lado, claro, esa escena representando eso, bueno, aniquilando por un lado a las drogas, al tráfico de drogas y a la policía corrupta. Es decir, de alguna forma haciendo justicia, aunque es una venganza justificada dentro de todo este código. La respuesta de la droga no se hizo esperar y nos va a meter en un submundo, Eduardo, en un submundo tremendamente peligroso y que hoy día lo vamos a ver en todos los asesinatos, por ejemplo, en México, los últimos años. El tráfico en México, los carteles, la lucha de las drogas en México, en la frontera, sobre todo entre los carteles de Sinaloa y otros tantos carteles, ha cobrado como nunca víctimas por el tráfico de drogas. La respuesta va a significar, en el caso del Padrino, la muerte del primogénito de Vito Corleone, que es Sonny. Veamos cómo muere, veamos cómo responde. Otra escena tremenda. Claro, y cómo responde de alguna forma el cartel de la droga ante esta situación. ¿Ahora qué pasa? ¡Avanza! La venganza del cartel de las drogas, de alguna forma reflejada en este crimen, en este asesinato. La brutalidad va a comenzar en esa década de los 70 y no va a parar, Eduardo. Ahora bien, uno tiene que recordar algunas venganzas dentro de la historia, que siempre es bueno para la memoria colectiva de nuestro país.
Recordemos el atentado al general Augusto Pinochet Ugarte que se realizó el 7 de septiembre de 1986 por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Ahí, en el melocotón, en el camino al cajón del Maipo. Ahí estamos viendo imágenes de aquel entonces. Por supuesto. Bueno, el saldo de muertos por parte de toda la comitiva presidencial de aquel entonces fueron 5 personas fallecidas, asesinadas y 11 heridos. Eso fue lo que perpetró el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ¿ok? Pues bien, las conversaciones se dieron en La Moneda y en otras partes también, y se justificó prácticamente unos meses después todo lo que se realizó en la Operación Albania de el 15 y el 16 de junio de 1987, donde prácticamente el Frente Patriótico Manuel Rodríguez fue, bueno, no fue totalmente liquidado, pero fueron muchísimas personas ejecutadas, 12 personas ejecutadas en Recoleta. Recordemos que toda esa operación Albania fue de alguna forma la venganza. Había la orden que recibió Hugo Salas Wenzel y que la ejecutó, por cierto, Álvaro Corbalán y más de 100 efectivos de la policía, de los servicios de inteligencia del régimen de aquel entonces, fue reventar al frente. Pero eso uno lo puede ver como una vendetta, una venganza al atentado a Pinochet. Solamente las venganzas, Eduardo, se realizan cuando son justificables en el ámbito del poder, porque en el fondo nada es personal, nada es algo vinculado a la familia directamente, sino que precisamente es el poder. Sin embargo, las vendettas se justifican y eso corre dentro de las mismas familias y de los diálogos dentro de los poderosos que hemos visto. Hablamos de las familias como un componente de un cerco dentro de la protección que se dan ellos mismos. No le digas a los demás, que no sepan lo que piensas, a menos que sea dentro de la familia. Pero así como ellos tenían su versión de la familia, existían otras 4, eran 5 familias las que se convocaban y reunían periódicamente para hablar de negocios, dividirse los espacios y dentro de esta suerte de guerra fría mantener una civilidad antes de armar una guerra como la que estaban armando las bandas de narcotráfico en la historia del Padrino. Después de todo esto que ha pasado en el Padrino, claro, Vito Corleone, le mataron al primogénito, pide una reunión con las familias. Y en esta reunión y en el diálogo se va a ir revelando ciertos aspectos relevantes del contexto, ideológico de estos mafiosos, que es, por ejemplo, el anticomunismo y, por cierto, también el racismo. Veamos y vamos desmenuzando el contexto de las familias. ¿Cuáles son sus códigos? No es igual que hace años, que hacíamos lo que queríamos. Un rechazo no es actitud de un amigo. Si Don Corleone tiene a todos los jueces y los políticos de Nueva York, entonces debe compartirlos con nosotros. Permitirnos sacar agua del pozo. Claro que puede presentar una cuenta por tal servicio. Después de todo, no somos comunistas. Yo tampoco apoyo las drogas. Durante años pagué más a mi gente para que no entraran en ese negocio. Y alguien se presenta y dice, yo tengo polvo. Si aportas $3,000 o $4,000 de inversión, podemos ganar 50,000 al distribuirlo. Que no se venda a los niños. Es una infamia. En mi ciudad se limitará el tráfico a las personas de color. Son animales, pueden perder su alma. Qué relevante esta escena, esa manifestación de
de esos puntos de vista, del racismo, del anticomunismo, del no a las drogas porque no se le puede dar a los niños, dejemos a los negros que son animales. Hay toda una carga aquí desde la dialéctica de aquellos años también, y que tiene que ver con ciertas cosas que estaban muy arraigadas en la sociedad por aquel entonces. Estamos hablando de los años 70. E incluso antes, cosas que han ido cambiando, pero claro, pensemos años 70, esto también refleja toda una época después de la Segunda Guerra Mundial, incluso mucho antes también, porque esto viene de 1920, claro. Pero... Perdón, por si a alguien le queda... Cuando hablamos del año 70 se refiere a la época en que la película fue estrenada. Evidentemente no corresponde con la época de la realización de la película o del momento histórico donde supuestamente se desarrollan los hechos. Efectivamente, pero mucho de esto ocurre después de la Segunda Guerra Mundial. En Estados Unidos, anticomunistas todos, pues la Guerra Fría, el capitalismo, el comunismo por otro lado. Estados Unidos totalmente anticapitalista, como esto lo manifiestan. Pero lo otro es el gran debate que hay contra el racismo en aquel tiempo. O sea, el debate y también la problemática racista en los Estados Unidos. Ahora bien, incluso lo califican a los negros, a la raza negra, como animales sin alma. Es decir... Dejémosle la droga a ellos, total, claro, son animales. Es total, es desmoralizante la droga, desmoralicemos total. Bueno, sea lo que sea, hay un segundo diálogo que es muy importante y que marca de alguna forma esta pérdida del límite de alguna forma entre la ley y la mafia completamente, y también cómo el poder mafioso se va a ir impregnando y ser aceptado por, bueno, en muchas partes, que tiene que ver con que Vito Corleone acuerda y acepta finalmente el tráfico de cocaína y de drogas. Escuchemos con atención esta parte que va a marcar todo un futuro de nuestro tiempo. Llegaría a un acuerdo. Y como persona razonable estoy dispuesto a hacer lo que sea para encontrar una solución pacífica. Estamos de acuerdo. El tráfico de drogas será permitido, pero controlado. Y Don Corleone nos dará protección en el este y se hará la paz. Sí, pero debo tener la garantía de Don Corleone. Al pasar el tiempo, quizás su posición se fortalezca e intente alguna vendetta personal. Somos hombres honorables. No tenemos que dar garantías, no somos abogados. Tú hablas de venganza. ¿La venganza revivirá a tu hijo? ¿O al mío, tal vez? Renuncio a la venganza de mi hijo. Renuncia a la venganza de su hijo porque en realidad dentro del poder nada es personal, Eduardo. Muy importante. Y lo otro muy relevante también. Bueno, se acepta de alguna forma dentro de las mismas familias poderosas. Finalmente se acuerda apoyar el tráfico de drogas. Y cuando esto ocurre, Eduardo, la droga y particularmente el narcotráfico, las redes y sus tentáculos van a llegar a todas partes del mundo. La misma ley en muchas partes lo va a amparar. El tráfico de droga, como lo vimos oportunamente cuando hicimos el capítulo de lo que ocurre en Panamá con el expresidente de los Estados Unidos de la época, pues bien, y aquí viene de alguna forma algo que uno lo tiene que tener muy claro. Se acepta y comienza particularmente dentro de la historia, en la década de los 70, una explosión del tráfico de cocaína que va a transformar a los Estados Unidos precisamente en el principal consumidor de cocaína en el mundo. ¿Cómo llega la droga allá? ¿Cómo llega tanta droga allá? A veces por la mafia, pero otras veces por la misma legalidad, pero oculta, solapada. Es así porque el poder corrompe, Eduardo. Hay una frasecita que quedó ahí medio dando vuelta, que estos textos son fantásticos, los de las películas, porque son palos
hay que estar muy atentos siempre. Hay mucha semiótica en esto. Cuando le dice, bueno, pero nosotros somos gente honorable, somos gente de palabra, decente, desde el punto de vista, no somos abogados. Porque Vito Corleone dice en un minuto que un abogado con su maletín puede robar más que 100 hombres armados o algo así. Hay un desprecio también total hacia quienes son sus principales consejeros. Pero también apunta, Eduardo, algo clave, porque la mafia, como ejecutora de muchos asesinatos, ¿verdad que hasta el día de hoy la mafia, el crimen, realiza asesinatos por todas partes? Pero al mismo tiempo, Eduardo, era porque muchas veces había menos riqueza. Cuando la riqueza se comienza a multiplicar, claro, y comienzan a traficar y todos comienzan a tener plata, precisamente las actividades como por ejemplo de los abogados, de los químicos, de los mismos científicos, van a ser mucho más importantes. Es decir, hoy día hay mucho mafioso que trabaja realmente sin ninguna pistola, sino que con un maletín, porque no es necesario hoy día andar matando gente, por ejemplo, para traficar cocaína, sino que se compra en muchas partes bastante tranquilamente. Por lo tanto, esto es clave. La mafia va a ir mutando, guardando siempre la fuerza, la disposición de la vida a través de la sangre. Eso es base. Pero claro, ya como la riqueza se va a multiplicar en muchas partes, las actividades bien preparadas, como los abogados, por ejemplo, no todos los abogados obviamente, pero también economistas, psicólogos, jefes de logística, de comunicaciones, químicos, bueno, van a trabajar para estas mafias, pero que ya están como aceptadas dentro de la realidad social para los que saben que estas dos son las dos caras de una misma moneda. Esta escena que veíamos recién fueron parte de la reunión de las 5 familias, donde don Corleone dice que renuncia a la venganza por su hijo, comillas. Pero también hay otro componente dentro de este trato, de estas formas que tienen ellos de entender la justicia, la vida y la muerte, que es eso de no apoyar jamás a alguien que esté contra la familia. ¿Cómo se manifiesta esto? No apoyar jamás a alguien que esté contra la familia. En esta lectura que estamos haciendo, claro, la familia es la familia mafiosa, pero que uno la puede contraponer con todo lo que son las familias políticas. Ellas son lo más importante que hay en esta lucha por el poder. En consecuencia, cuando uno conforma una de las familias que existe, no puede haber nadie que esté en contra de ellos mismos dentro de la misma familia. Si eso ocurre, es justificación para una venganza o una ejecución. Eduardo, hay un pasaje en la película también del Padrino que muestra precisamente a un hermano de Michael Corleone, hijo de Vito Corleone, que se va a oponer en alguna parte a la decisión, en este caso, de Michael Corleone, y que va a arrojar esto y que va a poner en la mesa esto precisamente. No estés en contra de la familia, no hagas nada en contra de la familia, porque si no tu destino puede ser horroroso. Observemos bien lo siguiente, Eduardo. Salgo a Nueva York mañana. Piensa en un precio. Será un... ¿Sabes quién soy? Soy Moe Green. Yo me forjé cuando tú salías con colegialas. Un momento, Moe. Moe, tengo una idea. Espera. Tom, tú eres el consigliere y puedes hablar con el Don respecto... Un momento, sí. El Don está semi-retirado y Michael quedó al frente de los asuntos de la familia. Si desean decir algo, díganselo a Mike. Mike, no puedes venir a Las Vegas y hablarle a un hombre como Moe Green así. Fredo,
Eres mi hermano mayor y te quiero. Pero jamás vuelvas a apoyar a nadie en contra de la familia. Jamás. Claro. Exactamente. Nosotros mantenemos acá la conversación mientras estamos en la pausa. Esperamos que ustedes también en sus casas sigan así de interesados esta discusión, esta lectura que estamos haciendo de la película El Padrino junto a Dr. File como una suerte de epopeya del poder también, ¿no? Es un correlato y una lectura de cómo se administra y se ejerce el poder en la sociedad en la que usted y yo estamos viviendo. Y hemos hablado mucho de la familia, el respeto, señalar que es importante mantener el respeto de nuestra familia, que aquellos que atentan contra alguien de la familia son nuestros enemigos. Sin embargo, la ambición es pariente de la traición. Y existe dentro de la película El Padrino traición entre hermanos. Por cierto que sí, Eduardo. Pero antes de ese episodio te quiero llevar a un episodio que tú lo mencionaste antes, que es precisamente cómo la mafia va a buscar legalizarse de alguna forma, o el sueño, por ejemplo, de Vito Corleone es de alguna forma que su hijo en algún momento sea senador. De alguna forma un afán de muchos mafiosos de la época y otros tantos. Veamos la siguiente imagen, que es precisamente dedicada para ti, querido Eduardo. Muchas gracias. No, me disculpo, esa es mi vida, pero creí que al llegar tu momento, tú serías quien controlaría la cuerda. Senador Corleone. Gobernador Corleone, tal vez. Otro pezzo novante. Bueno. Nos faltó tiempo, Michael. No fue suficiente. Algún día, papá. Algún día. Ahora escucha. El que te busque para esa cita con Barsini, ese es un traidor. No olvides eso. Después de esta escena, Vito Corleone muere. Pero por cierto, antes de su muerte, reconoce ese anhelo porque su hijo sea en algún momento dado gobernador, senador, es decir, legal. Sin embargo, es aquí el reflejo de esta mezcla entre el poder, que hace el poder en torno de lo legal y de la mafia. La siguiente escena, quizá, Eduardo, para mí es uno de los guiones o de los pasajes del guión de esta película más relevante, que te va a mostrar precisamente cómo un mafioso, en este caso el heredero de Vito Corleone, Michael Corleone, va a querer corromper a un senador. Vamos a escucharlo, este tremendo diálogo. Pueden tener la licencia. El precio es de $250,000, más un pago mensual del 5% de las ganancias de sus 4 hoteles, señor Corleone. Pero el precio por la licencia es menor a $20,000, ¿no es así? Sí, así es. ¿Por qué habría de pensar en pagar más que eso? Porque pretendo presionarlo. No me agrada la gente como usted. Senador, ambos somos parte de la misma hipocresía. Todos fingen de diferente manera. Usted finge así. Por tanto, digamos que me pagará porque a usted le interesa pagarme. Pero quiero su respuesta y el dinero para mañana al mediodía. Y una cosa más. Jamás vuelva a comunicarse conmigo. Abre la puerta, hijo. Senador, le daré mi respuesta ahora. Mi oferta es esta. Nada.
Ni siquiera el importe de la licencia de juego, el cual agradecería que pagara usted mismo. Somos parte de la misma hipocresía. Somos las dos caras de una misma moneda. Y sale el senador de la oficina del padrino, pero se van a reencontrar después. Y eso, de alguna forma, va a ir cerrando grandes círculos en esta película importantísima, porque se van a volver a ver las caras, este senador y Michael Corleone, en la siguiente escena, que va a corroborar esto, Eduardo. Somos parte de una misma hipocresía, como mentiras verdaderas, dos partes de algo, de una misma moneda, Eduardo. Vamos a escucharlo. Él es el senador Geary. Ya se conoce. Mike, gusto en saludarlo. Me alegra que podamos departir juntos. Mike, el senador Peyton de Florida. Mucho gusto, Mike. El juez de Malco de Nueva York. Mucho gusto. ¿Cómo estás, señor? Bien, gracias. El senador Ring de Maryland. Mike, estaba deseoso de conocerlo. Fred Congold de ITT. Conozco a Fred, ¿cómo estás? Fred sí sabe bailar el cha-cha-cha, así que solo obsérvalo. En serio, ¿eh? Muy bien, caballeros, debemos llenar las copas. Pueden probar las bebidas locales. Cuba Libre, piña colada. Preferiría estar con una de esas damas pelirrojas. Eso lo tendrá. Con seguridad lo tendrá. Johnny. Qué buena escena, ¿eh? Excelente. Y te muestra evidentemente cómo este senador, que en un momento dado dijo, no, yo no me voy a mezclar más con ustedes, Corleone, bueno, después van a transar. Y esto también nos mete en otro aspecto de esta lectura que estamos haciendo, que tiene que ver con que en realidad los poderosos, en este caso jueces estaban metidos en esta escena, senadores y mafiosos, no se enjuician entre ellos. Es decir, no hay una valoración moral sobre cómo tú te conseguiste tu poder o tú el tuyo, sino que el juicio moral, y esto es muy relevante, Eduardo, lo hace la ciudadanía que no tiene el poder. Ellos son los que hacen los juicios morales, con que este es rico porque se robó el Estado, o este es rico porque promueve la prostitución. Pero entre los hombres de poder, lo que importa simplemente es la riqueza. Y en ese sentido, bueno, la escena es categórica. No se enjuician entre ellos. Los que emiten los juicios son ustedes en casa, nosotros, pero no ellos. Eso, perdón, lo podríamos extrapolar a las constantes disputas que se dan de pronto en redes sociales, donde la gente se tira dardos de un lado a otro, se dicen esto y aquello. Resulta que ellos son simplemente ecos de una pugna de poder donde están otros instalados, obteniendo todas las bondades, todos los manjares propios del poder y del dinero y la riqueza. Y acá la gente cree que hace la gran cosa de su vida peleándose por cosas que lamentablemente están fuera de su radar. Efectivamente. Y los que están en el poder, en realidad, mira, hay un pequeño pasaje que tengo por acá. ¿Qué libro es? Este es el libro, claro, el libro clave. El libro es El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, pero que te muestra una cosa muy relevante y que te resume esto, Eduardo, escrito hace 500 años y que te explica el poder hoy día. El príncipe, es decir, el gobernante, el poderoso, debe sobre todo vivir con sus súbditos de tal modo que ningún suceso favorable o desfavorable lo haga variar en su conducta. Es decir, el juicio moral le da lo mismo a los poderosos. ¿Tú crees que está preocupado los Rothschild, los Rockefeller, los Illuminati, el Club Bilderberg de los tuiteos morales que hay entre unos y otros? Los tuiteos morales para dividir a la población. Divide para gobernar, mejor aún, pero a ellos no les afecta ni se enjuician. Veíamos recién en una escena algo que daba pie a esto que yo planteaba anteriormente, la familia, pero ¿cómo se toma en un contexto de familia tan aclanada, choclonada, en pos de lo mismo, la traición entre hermanos, como veíamos recién? Amigos y amigas,
La traición entre hermanos de una misma familia se da solamente por un elemento: el poder. El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente incluso a los hermanos. Eduardo, hay un pasaje donde Michael Corleone, el padrino sucesor de Vito, va a reconocer que su propio hermano mayor lo traicionó. ¿Por qué? Por el poder, Eduardo. Ese es el fin tanto de la política como del crimen organizado. Vamos a ver esta escena. Hay un avión esperándonos para llevarnos a Miami en 1 hora, ¿de acuerdo? No comentes nada de esto. Sé que fuiste tú, Fredo. Rompiste mi corazón. ¡Rompiste mi corazón! En esta escena se puede apreciar también algo que es muy popular en el mundo de la mafia: el beso de la muerte. El beso de la muerte, que va a desencadenar después precisamente el asesinato del hermano mayor de Michael Corleone. Que hay cosas que simplemente no se pueden aceptar dentro de este contexto. Así es. La traición entre hermanos se da por el poder. Y hay una escena, mira, quise traer al menos un recuerdo de todo lo que fue el asesinato en su momento dado de Julio César en el año 44 a.C. por el Senado romano. Recordemos al menos ese pequeño episodio, porque el Senado romano a este gran emperador que era, lo esperó y lo ejecutó en el mismo Senado a Julio César. Pero entre los que lo estaban ejecutando estaba Marco Junio Brutus, que Julio César lo consideraba como su propio hijo. Y él mismo, junto con otros senadores, lo traicionan por una cosa. Julio César había adquirido mucho poder y el poder ahora lo quería el Senado, lo querían ellos. De hecho, antes de morir, Julio César le dice: tú también, Brutus, hijo mío. Sí, pues, Brutus también lo mató por traición y por ese afán del poder, Eduardo, entre hermanos, entre familias. Es muy frecuente todas estas cosas. Hemos visto varias escenas de la película El Padrino. Más está la invitación a que usted la revise, la vea. Y llama la atención algo que en los tiempos que corren es muy disonante. Casi como en Lawrence de Arabia, donde prácticamente no hablan las mujeres. Aquí las mujeres tienen un rol muy secundario. Son las mujeres ofertas de placer a través de la prostitución, o son las madres personales y las madres que engendran a tus hijos. Son elementos secundarios y accesorios. Toda la toma de decisiones y la fuerza está amparada en los hombres. Hay machismo dentro de esto. Completamente, Eduardo, porque, queridos amigos y amigas, este poder que estamos hablando de la sangre y de la riqueza, sobre todo es un poder de machos. Así de simple, Eduardo. Este poder es un poder de los hombres, lo ha ejercido el hombre, la dominación y el machismo. Es parte de todo esto que está reflejado claramente en la siguiente escena dramática, pero real. Olvidarás lo de ese percance. Tendremos otro bebé y seguiremos, tú y yo, siempre juntos. Michael. Michael, tú estás ciego. No fue un percance. Fue un aborto. Un aborto, Michael. Como nuestro matrimonio. Un aborto. Algo que es impuro y diabólico.
Yo no quería a tu hijo, Michael. No traeré a otro hijo tuyo a este mundo. Fue un aborto, Michael. Y era varón, un hijo, y lo hice asesinar porque esto debe terminar ya. Ahora sé que ha terminado. Lo sabía entonces. No habrá manera, Michael. No habrá manera de que tú me perdones. No con tu idea siciliana que se ha practicado durante 2000 años. No te llevarás a mis hijos. Lo haré. ¡No te llevarás a mis hijos! Son mis hijos. Qué escena, ¿eh? Qué escena. Diane Keaton ahí en El Padrino, mostrando este momento en que le cuenta este aborto, que no fue un accidente, y cómo él le responde con golpes. Reflejo de un poder de machos, Eduardo, que uno lo tiene que poner en la mesa porque así son. Cuando uno recuerda, por ejemplo, a la Margaret Thatcher, claro, la Margaret Thatcher ejerciendo de alguna forma un poder bastante de hombres y a la manera de los hombres, pero era mujer. Bueno, entre tantas otras cosas. Dentro de este poder, Eduardo, se dan sobre todo amistades hipócritas, Eduardo, que es muy característico, bueno, del diálogo entre los poderosos, de las amistades hipócritas entre los poderosos, como muestra la siguiente escena. Vamos, señor director. Joey, ¿y hay algún tipo en esta ciudad diciendo maldito Michael Corleone? ¿Qué hacemos con una basura como esa? Es un maldito perro. ¿No? Sí, es cierto. Si cualquier persona hablara así, no sería un amigo, sería un perro. Mis intereses no están reñidos con los de Joey Sasa. En realidad, tus intereses están muy reñidos con los de Joey Sasa, tío Michael. Ten calma. Él solo busca tu apoyo. No quiero trabajar para él, tío. Quiero trabajar para ti. ¿Para mí? Sí. ¿Cómo qué? ¿Guardaespaldas? No necesito rufianes. Necesito abogados. Como no tenemos conflictos ni deudas, acepto tu tributo. Te deseo bienestar. Te deseo bienestar. De alguna forma todo esto es propio del poder. Amistades hipócritas que hacen recordar, por ejemplo, todo lo que fue aquella reunión en la conferencia de Yalta, que prácticamente cerró la Segunda Guerra Mundial, donde se encontraron Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt y Joseph Stalin. Claro, dialogaron el fin de la guerra, que va a terminar unos meses después, pero al mismo tiempo esta conferencia bastante hipócrita, porque prácticamente para muchos marca el inicio de la Guerra Fría, la división entre la Unión Soviética y Estados Unidos y el capitalismo. Las amistades hipócritas es algo común en estos juegos del poder, Eduardo. Ahora bien, así como hay amistades hipócritas, no hay que odiar al enemigo, se dice, porque eso nubla el juicio, como la siguiente imagen, la siguiente escena, que es importantísimo dentro de este escenario. Vamos, señor director. Quisiera que Joey Sasa estuviera en este lugar para poder echarlo por la borda. Joey Sasa no es nada. Solo una pequeña molestia. Presume, amenaza, nada. Siempre puedes anticipar sus movimientos. Deberíamos matarlo antes de que mate a... ¡No! Nunca odies al enemigo. Afecta tu juicio. Nunca odies al enemigo, afecta tu juicio. Y porque nada es personal en el poder, Eduardo. Porque insistimos con este concepto de la muerte, del asesinato, la ejecución. No es personal, no tengo nada contra ti, pero resulta que yo quiero llegar allá y tú estás ahí. Te la buscaste. Efectivamente.
Es decir, tener coraje, tener ira, refleja debilidad, te nubla el juicio, te nubla tu razonamiento, y es el razonamiento la clave para obtener el poder. Dicho esto, nos vamos a meter en las profundidades de las redes, de la mafia y del poder, Eduardo. Pero no ahora, Dr. File. Al regreso de la pausa, por supuesto. No es nada personal. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos esta noche acá en Mentiras Verdaderas. Ya estamos de regreso. Era la última pausa de la noche porque estamos revisando junto a Dr. File la historia, los subtextos y la correlación de la película El Padrino, basada en el texto de Mario Puzo, con el poder, con la administración del poder y con las mafias reales, con todo lo que hay detrás, los secretos que hay detrás del poder. En eso estamos, Dr. File, y usted nos había dejado planteado algo que íbamos a empezar a desarrollar ahora. Efectivamente, que toda la mafia, todas estas redes también de corrupción, de inmenso poder, llegan hasta el mismo corazón oscuro del Vaticano, como lo muestra la siguiente imagen, la siguiente escena, muy importante para saber realmente, lo dijo Coppola, lo dijo Mario Puzo, bueno, que quede claro, las redes del poder y también de la corrupción han llegado hasta el mismo Vaticano y a la Iglesia. Vamos a ver. Los Corleone están preparados para depositar $500 millones en el Banco del Vaticano en el momento en que él reciba la mayoría que controle la inmobiliaria. Inmobiliaria puede renovarse. Un conglomerado europeo. Pocas familias que tengan el control de dicha compañía. Parece que en el mundo actual, el poder de absolver deudas es mayor que el poder de perdonar. $600 millones. No sobreestime el poder de perdonar. Don Corleone, este trato con inmobiliaria puede hacerlo uno de los hombres más ricos del mundo. Toda su historia pasada y la historia de su familia desaparecerán. $600 millones. Amigos y amigas, no seamos ingenuos. Para Mario Puzo, el autor del Padrino, el primer don de la mafia italiana fue el Papa Alejandro VI Rodrigo Borgia. Que no nos extrañe entonces esta escena que acabamos de ver, querido Eduardo. Y uno tiene que ser muy claro acá. Lamentablemente para todo el mundo cristiano, así es la realidad. Y la Iglesia Católica, ya con todos estos escándalos de corrupción que se suman a la corrupción por el dinero, se ha transformado en un proyecto europeo, Eduardo. Dejó de ser un proyecto universal. Lamentablemente es así. Ahora bien, Eduardo, por sobre todos estos poderosos están los poderosos supremos, Eduardo. Los grandes Illuminati, los grandes miembros del Club Bilderberg. En la siguiente escena va a aparecer el sucesor de Michael Corleone, que va a ser Vincent Mancini, que se va a mezclar con los supremos poderosos del mundo. Muy simbólico, Eduardo, para entrar en estas altas esferas de la conspiración, Eduardo. Te invito a ver esta escena. El más rico es el que tiene los amigos más poderosos. Es mi deber el presentarlos. No.
Don Lucchesi. Don Altobello me dijo que tienes un gran carácter, fuerte, un respetable hombre. Él es el héroe que envió a Joey Sasa bajo la tierra. Si hubiéramos sabido de su existencia, nunca hubiéramos apoyado a Joey. Nadie quiere otro Joey. Me gustaría ser su amigo. Hasta el hombre más fuerte necesita amigos. Me sorprende. Usted es un hombre de finanzas y política, don Lucchesi, y esas son cosas que yo no entiendo. ¿Entiende de armas? Las finanzas lo son. Y la política es saber cuándo tirar del gatillo. ¿Qué puedo hacer? ¿Viene? Benditos sean los pacifistas. Benditos sean los pacifistas. ¿Qué es lo que te revela esto detrás? Muy claro, Eduardo. Las finanzas del mundo, los grandes plutócratas del mundo, son las armas. Y la política es cuando tirar del gatillo. Eso, representado en Don Lucchesi, es el poder supremo de los grandes Illuminati, los grandes poderosos del mundo, que tienen controladas a las derechas y a las izquierdas e incluso a las mismas iglesias del mundo, Eduardo. Como ahí mismo decían en el diálogo, el hombre más rico es el que tiene los amigos más poderosos. Así es. Y eso es justamente lo que hacen ellos, codearse, ganar espacios de influencia, ofrecer favores para que después te deban un favor. Codearse y rodearse de hombres influyentes y poderosos te convierte en el hombre más rico de todos. El más rico de todos. Eduardo, entramos ahora en reflexiones finales de nuestro episodio. El padrino finalmente, después de cometer tantos crímenes, asesinatos, mantener la prostitución, los juegos de azar, el licor y el tráfico, y apoyar el tráfico de drogas también, se va a confesar, Eduardo. ¿Merece el perdón? Veamos esta escena de Michael Corleone. ¿De qué sirve que me confiese si no me arrepiento? Sé que es un hombre muy práctico. ¿Qué puede perder usted? ¿Eh? Adelante. Yo traicioné a mi esposa. Continúa, hijo. Me traicioné a mí mismo. Y he asesinado. Y he ordenado asesinatos. Continúa, hijo. Continúa. Yo asesiné. Ordené la muerte de mi hermano. Él me ofendió. Maté al hijo de mi madre. Maté al hijo de mi padre. Los pecados son terribles. Es justo que sufras. Podrías ser redimido. Pero sé que no lo crees y no cambiarás. Ego te absolvo. In nomine Patris et Filis et Spiritus Sanctus. Amén. Eduardo. Lo absuelve así como así. Así pues. Y uno tiene que recordarlo. La Iglesia Católica es la iglesia de los pecadores, de los criminales, de los Pedros, de alguna forma. Simbólicamente hablando, evidentemente, pero es así la cosa. Por lo tanto, y al menos en la escena, después este cardenal va a ser elegido papa. El mismo que va a haber absuelto de los pecados a Michael Corleone. Los favores se devuelven. Y va a tomar el nombre, por cierto, de Juan Pablo I.
Ahora bien, finalmente, para terminar, la última escena, Eduardo, simbólica para todos los amigos en casa. Vamos a verla. Sobrino, desde este momento te llamarás Vincent Corleone. Siéntate. Don Vincenzo. Don Corleone. Don Vincenzo Corleone. Queridos amigos, Eduardo, el crimen organizado continúa de alguna forma, pero ahora con mucha más legalidad y absuelto de alguna forma por el mismo papa de la época, según todo este escenario. Por lo tanto, crimen organizado y política, las dos caras de una misma moneda, unidas por el poder, Eduardo. De alguna forma, así se maneja esta realidad. Las lecturas del Padrino nos dejan estas grandes enseñanzas, aprendizajes para el momento presente y también para lo que viene. Y no se olviden, amigos, todos los que quieran ingresar a la academia, www.docfiles.cl. Cultivamos la sabiduría, la investigación y estas cosas también, Eduardo, para saber dónde estamos, cuál es el tipo de sociedad donde estamos, que es muy importante. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y que no cese en su búsqueda el que busca. Toda evolución cultural únicamente puede ocurrir como consecuencia de una transformación interna. A la fuerza no hay que buscarla fuera de uno mismo, en lo superficial o lo material. Únicamente a partir de la sabiduría del sujeto íntimo podremos crear una nueva visión para Sudamérica. Cada episodio de la Escuela de la Fuerza lo vamos a dividir en dos grandes partes. En la primera conoceremos lo real y en la segunda plantearemos nuestra reformulación, nuestra visión para construir una sociedad mejor. Bienvenidos a la academia.